Quisiera aclarar a este pleno de la Asamblea Nacional que el informe de minoría no regula la opinión como pretenden hacer creer algunos medios de comunicación. Tampoco judicializa a los trabajadores de la comunicación, no permite sanciones penales. Precisamente esa es una de las grandes diferencias con el informe que se acaba de negar, el informe de mayoría. El informe de minoría plantea pasar de procesos judiciales a procesos de capacitación y más importante aún es que este informe de minoría ha sido trabajado con muchísimos sectores que tienen que ver con el ámbito de la comunicación, pero sobre todo con los sectores de la comunicación comunitaria. Es un proyecto trabajado con la gente, para la gente. Por eso, señor presidente, colegas asambleístas, he ingresado el memorando número AN-HNMP-2022-0114-M con fecha 7 de julio para mocionar lo siguiente. Primero, negar el informe de mayoría y conforme lo dispone el sexto inciso del artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. 2. Conocer y votar el texto íntegro final del informe de minoría ingresado mediante memorando número AN-MZAS-2022-0043-M de 21 de marzo de 2022, suscrito por los señores asambleístas Raiza Corral, Mónica Palacios, Fernando Cedeño y Ángel Salvador Maita, conforme lo establece el inciso sexto del artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esta sería la moción, señor presidente. La intervención de la legisladora Marcela Holguín, quien actúa como ponente de este informe de minoría. Ella ha mencionado que este texto se construyó con actores de la comunicación. Así también enfatizó que se trabajó con la gente y para la gente. Uno de los temas que se incluye en este informe de minoría es de pasar de los procesos judiciales a procesos de capacitación para los actores de la comunicación. En la resolución que se somete a votación, primero se incluye el negar el informe de mayoría. Como segundo punto, votar el texto íntegro del informe de minoría. Recalcó también… Señor secretario, en primera instancia… Escuchamos al presidente. Tome votación de la negativa del informe de mayoría y posteriormente habrá que votar la aprobación del informe de minoría. Se toma nota, señor presidente, con su autorización. Doy lectura de la moción que ha sido ingresada por escrito por parte de la asambleísta Marcela Holguín. Memorando número AN-HNP 2022-0114-M, Quito, 7 de julio de 2022, asunto moción de mi consideración. Una vez que en la sesión número 770 del Pleno de la Asamblea Nacional fue analizado y debatido el informe de mayoría del proyecto de ley orgánica para la garantía de promoción y protección de la libertad de prensa, de opinión, de expresión y de la comunicación, y se determinó que en su conjunto no recoge el verdadero sentir de la ciudadanía, desconoce derechos y deberes relacionados con la comunicación e información, no acoge aportes y observaciones realizadas por las y los legisladores durante el proceso de elaboración del informe, y que se identifica regresividad en cuanto a la garantía y protección de los derechos de los ecuatorianos que actualmente están previstos en la Ley Orgánica de Comunicación, en uso de mi legítimo derecho conferido por el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, propongo la siguiente moción. Negar el informe de mayoría y conforme dispone el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pasar y conocer a votar el texto íntegro final del informe de minoría ingresado mediante memorando 043 de 21 de marzo de 2022, suscrito por los asambleístas Raiza Corral, Mónica Palacios, Fernando Cedeño y Ángel Salvador Maita, conforme lo establece el inciso sexto del artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, con sentimientos de distinguida consideración. Atentamente suscribe la asambleísta Marcela Priscila Holguín Naranjo. Hasta ahí, señor presidente, el texto de la moción que fue ingresada por escrito por la asambleísta Marcela Holguín. Con su autorización procedemos a tomar votación. Proceda. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en sus curules electrónicas. De existir alguna novedad, favor informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos designados. Muchísimas gracias. Tras la lectura correspondiente a la moción de la asambleísta Marcela Holguín,
se procede a la votación. En esta oportunidad se pondrá a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional en negar el informe de mayoría del proyecto de ley orgánica para la garantía, promoción y protección de la libertad de prensa, de opinión, de expresión y de la comunicación. Una vez el Pleno resuelva sobre esta negación, se dará paso a la votación correspondiente a aprobar el texto íntegro del informe de minoría sobre el mismo proyecto de ley. El asambleísta Marcelo Holguín, ya lo decíamos en el resumen de su intervención, presentó esta moción. Además señaló que el informe de minoría fue ingresado el pasado 21 de marzo de 2022 y está suscrito por Raiza Corral, Mónica Palacios, Fernando Villacedeño y Ángel Salvador Maita, integrantes de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, mesa legislativa que se encargó del trámite de este proyecto de ley. El proceso de votación inicia con el registro de los asambleístas, hasta este momento 120. ¿Por qué se desarrolla esto? Porque recordemos el informe de mayoría que fue presentado por el asambleísta Miguel Ángel Pavón, quien ratificó la moción del asambleísta Marjorie Chávez, no alcanzó los votos necesarios para su aprobación. En esa votación se contó con 131 asambleístas y fueron 55 los votos afirmativos, 63 los votos negativos, 13 abstenciones y 0 blancos. Con este resultado no se aprobó el informe de mayoría de este proyecto de ley. Y como determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa, primero se consultó al asambleísta ponente si iba a acogerse a lo que está en uno de los incisos del artículo 62 de la ley que rige el trabajo de la Asamblea Nacional, y es el poder incorporar nuevas observaciones, nuevos cambios al proyecto de ley para someterlo nuevamente a votación. Dijo el asambleísta ponente que no iban a realizar estos cambios y por lo tanto, de acuerdo a lo que determina la misma ley, se indicó que en caso de negarse el informe de mayoría, el Pleno, por decisión de la mayoría simple de sus integrantes, podrá decidir la votación del o los informes de minoría que existiesen. Es así que intervino la legisladora Marcela Holguín en calidad de ponente de este informe de minoría. Este informe se construyó al interior de la Comisión de Relaciones Internacionales y contó con el voto de los legisladores Raiza Corral, Mónica Palacios, Fernando Cedeño y Ángel Maita. Entre los argumentos que presentan en este informe para negar el informe de mayoría es que el mismo significa regresividad en el tema de derechos que se registran en la actual ley de comunicación. Así también se argumenta que este documento no incluye los aportes que han presentado los distintos legisladores. Es por esto que en este momento se procede con el registro de los legisladores, actualmente ya 131 legisladores registrados, para proceder en primera instancia con la votación para negar el informe de mayoría. Así es, son 131 los asambleístas que hasta este momento se registran para participar en esta votación. Una vez se cierre este proceso de registro, se habilitarán las opciones de voto que tienen cada uno de los legisladores y legisladoras. Queremos agradecer a quienes siguen la transmisión de la sesión número 770. A continuación de la sesión número 770 del Pleno de la Asamblea Nacional, por la señal de los medios legislativos, las redes sociales también habilitadas para llegar a toda la ciudadanía con el desarrollo del trabajo del Pleno de la Asamblea Nacional. Hoy jueves 21 de julio, día en el que hubo ya una sesión plenaria. La misma se instaló en la mañana y se suspendió hace muy pocos minutos. En esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, recordemos, entre los puntos que fueron tratados, se eligieron ya a las autoridades vacantes de la Asamblea Nacional. Se trató de la primera vicepresidencia, de la segunda vicepresidencia y de la primera vocalía del Consejo de Administración Legislativa, quedando como primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional
la asambleísta Marcela Holguín, como segundo vicepresidente de la legislatura el asambleísta Darwin Secretario. Pereira y como primer vocal del CAL el asambleísta Esteban Torres. La Señor sesión que se presidente, desarrolló me fue la permite sesión número informar que contamos 787. con 131 asambleístas registrados en la presente sesión. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por la asambleísta Marcela Holguín en referencia a la negación del informe de mayoría correspondiente al proyecto de ley orgánica para la garantía, promoción y protección de la libertad de prensa, de opinión, de expresión y de la comunicación. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Muchas gracias. Los medios legislativos llevan a ustedes Asamblea en Pleno, transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. La moción del asambleísta Marcelo Holguín va o contempla dos acciones. Primero, negar el informe de mayoría conforme lo dispone el sexto inciso del artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y la siguiente acción es conocer y votar el texto íntegro final del informe de minoría ingresado mediante memorando del 21 de marzo de 2022, suscrito por los asambleístas Raiza Corral, Mónica Palacios, Fernando Cedeño y Ángel Salvador Maita, conforme lo establece el inciso sexto del artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Hasta el momento, 66 votos afirmativos, 67 ya, negativos 24 y 30 abstenciones. Para conocer un poco qué es lo que contempla este informe de minoría, les contamos que en este se incluyen mecanismos de interactividad con audiencias y lectores. También se indica que los defensores de audiencia tendrán las atribuciones y responsabilidad de realizar acuerdos de conciliación entre los ciudadanos y los medios de comunicación, ya sea por reclamos, propuestas y observaciones formuladas en relación al ejercicio de los derechos y obligaciones que se establecen en la ley. Esto tiene como objetivo que los conflictos generados puedan ser procesados directamente entre los actores involucrados sin la necesidad de la intervención de autoridades públicas ni la imposición de sanciones administrativas. Recordamos que este informe de minoría fue aprobado al interior de la Comisión de Relaciones Internacionales con el voto de la legisladora Raiza Corral, Mónica Palacios, Fernando Cedeño y Ángel Maita. Hasta el momento contamos ya con 72 votos a favor, lo que significa que se aprobaría este informe de minoría. No, se negaría el informe sí. de mayoría. Es la moción que en este momento se presentó ante el Pleno. Negar el informe de Señor mayoría. operador, Se por presentan favor, resultados. presente resultados. Jennifer, ponte un Me poquito permite más acá. informar, señor Estás muy presidente, lejos. que contamos con 73 votos afirmativos, 25 votos negativos, 0 votos en blanco y 33 abstenciones. Por tanto, y como determina el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, con la mayoría simple del Pleno ha sido negado el informe de mayoría del proyecto de ley orgánica para la promoción y garantía de la libertad de expresión, de opinión y de la comunicación.